Aristóteles, que vivió del 384 al 322 a.C., tuvo para la escuela de Occidente tanta o mayor importancia que Platón. Aristóteles había sido durante 20 años discípulo de Platón, hasta que por fin, un día, con cierta, vamos a llamarlo ostentación, abandonó la academia. Más de una vez criticó a su maestro y decía: Platón es mi amigo, pero todavía más, la verdad. El contraste entre los dos grandes maestros fue luego exagerado, a menudo ya en sus respectivas escuelas, después en la Edad Media y hasta en los tiempos modernos. Hoy en día la investigación va descubriendo que lo que los unía a los dos filósofos es más que lo que los separaba. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar acompañándome en un tema más. El día de hoy daremos un rápido repaso por el pensamiento de Aristóteles revisando sus conceptos generales. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y sin duda alguna el tiempo nunca va a ser suficiente para abarcar todo lo que quisiéramos. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Pensemos a Aristóteles desde varias perspectivas. Primero, a Aristóteles el lógico, que es lo que nos interesa para este primer video. La lógica es la ciencia del pensar y el hablar, logos en griego, de logein, hablar. El hombre había poseído ya durante mucho tiempo lenguaje y pensamiento sin darse cuenta de los elementos y reglas que en ellos entran en juego. Así como camina por praderas y bosques, ve y conoce plantas y animales sin tener idea del cómo el botánico y el zoólogo pueden ordenar esta variedad de sistemas científicos. Algo parecido hizo Aristóteles con el pensar y el hablar humanos. Mostró que este mundo sin fronteras del espíritu pensante utiliza siempre tres elementos fundamentales sumamente sencillos: el concepto, el juicio y el raciocinio. El concepto es la varita mágica del espíritu. El ojo gira de una parte a otra, debe ver cada cosa en particular, debe mirar una infinidad de cosas. En cambio, el concepto piensa innumerables cosas a la vez. Debemos ver las casas una por una, pero el concepto de casa implica todas las casas sin distinción. El concepto es por tanto un enorme alivio para el espíritu humano. Las cosas mismas se mudan a cada momento, son distintas dado que existen en el tiempo y van deslizándose con él. En efecto, en este mundo espacial y temporal, nada se mantiene siempre del todo idéntico consigo mismo. En cambio, el concepto piensa de un golpe y a la vez a este mundo, aunque esté en continuo flujo. Para ello destaca lo universal, lo que es igualmente propio de todos los individuos y seres concretos, dentro de un género o una especie. Claro que esto no es ya exactamente la cosa individual, singular, sino solo una parte de ella, pero una parte que le es esencial o que al menos aparece al ser humano como esencial. Sócrates había puesto ya en práctica el pensar por conceptos. Platón lo había elevado a sistema filosófico, puesto que sus ideas habían nacido de los conceptos socráticos. Aristóteles no le acompaña en este vuelo audaz, en cambio, viene a ser el científico especialista del concepto y de sus funciones en el pensar humano, y con ello, el fundador de la lógica. Aristóteles descubre que el concepto se puede reducir a ciertos tipos, a las llamadas categorías. Categoría quiere decir literalmente forma de enunciación. En un análisis de nuestro hablar, tomemos un modelo tan sencillo del pensar y hablar humano, como, por ejemplo, Sócrates es pálido. Aparecen ya a Aristóteles dos clases de elementos. En primer lugar, tenemos algo sobre lo que emitimos enunciados, el sujeto o sustancia, la ousia, lo que late en todos los enunciados y que no se puede enunciar de otro, por ejemplo, Sócrates mismo. En segundo lugar, tenemos predicados que se adhieren a este sujeto, que acaecen en él, que acontecen en él, los llamados accidentes. Son modalidades que pueden ser cualidad, cantidad o relación o designaciones de lugar, de tiempo, de situación o un modo de haberse, una acción o una pasión. Por ejemplo, Sócrates es pequeño cuando hablamos de cantidad. Sócrates es pálido cuando hablamos de cualidad. Es marido de Jántipa cuando hablamos de una relación, entre muchos otros ejemplos, ¿no? A la historia del espíritu pasó también lo que prescribió la lógica aristotélica
para la correcta formación de un concepto. Sus reglas de la llamada definición se determinan el género inmediatamente superior de un concepto y se restringe por adición de la diferencia específica, mediante la cual se distingue la especie de este concepto de las otras especies, pues que están comprendidas en el mismo género. Para el hombre, por ejemplo, el género inmediatamente superior o género próximo es animal. La diferencia específica que lo distingue de los otros animales es la razón. En efecto, por la razón se distingue de todas las demás especies comprendidas en el género animal, como son todas las bestias brutas. Por eso la distinción del hombre reza animal racional. En efecto, el concepto extrae algo de la realidad, pero lo que nosotros extraemos depende en gran medida del sujeto que conoce, de sus intereses, de su horizonte amplio o restringido, del tiempo en que uno vive y no en menor grado de cierta voluntad de poder del hombre. Son muchos los que no se hacen cargo de estos peligros. El mundo conceptual en que han crecido o les ha sido sugerido de uno u otro modo, pues les parece representar sencillamente el mundo. Existe una superstición científica que adopta una actitud crítica frente a tal o cual creencia religiosa y que al mismo tiempo acepta sin el menor asomo de crítica su propio complejo de conceptos. Aristóteles mismo reconoció este peligro. Se observa en su doctrina sobre el juicio. El juicio, así lo define, es una asociación de conceptos para emitir un enunciado sobre la realidad. Los juicios han de ser verdaderos, pero mientras en Platón la verdad acompañaba ya al ser mismo, se daba con las ideas mismas una verdad ontológica. Para Aristóteles es solo una propiedad del juicio, una verdad lógica, no ya ontológica. Pero lo que decide acerca de esta propiedad del juicio es también, según Aristóteles, la situación de hecho. Según esta, debe orientarse nuestro juicio. Dice, la verdad consiste en decir lo que es y lo que no es, no es. El concepto de la verdad ha sufrido muchas variaciones en la historia de la filosofía. Ha sido aplicado a todas las cosas posibles e imaginables. Aristóteles estableció con su definición una norma que ya no se puede prescindir. Lo mismo puede decirse de otro punto de su doctrina sobre el juicio. Observó que el juicio científico se distingue radicalmente de juicio corriente y cotidiano. Este último se refiere solo a un ser particular, por ejemplo, a Sócrates o a Calías. En cambio, el juicio científico tiene por sujeto algo universal, el hombre en general, la vida en general, el carbono en general. Sobre esto se profieren luego enunciados de vigencia universal. Se establecen leyes como diríamos hoy. En esta sencilla tesis, pues lógica, sobre el sujeto del juicio, preparó Aristóteles el terreno para el moderno concepto de ciencia. Aunque Platón había ya enseñado que la ciencia tiene su lugar en lo universal, en las entidades del cosmos noetos. La tercera parte de la lógica aristotélica se refiere al raciocinio, al silogismo. Cuando hoy pronunciamos la fórmula corriente de silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, hablamos en el lenguaje de Aristóteles. Nuestro filósofo comprendió que en esa forma se contiene un esquema fundamental del pensar humano. Pero no solo descubrió esta articulación, pues, de nuestro pensar, sino que notó y describió también en su forma característica las variaciones típicas de este esquema. Halló tres, las llamadas figuras del silogismo. Cada una de estas tres figuras tiene a su vez 4 modos o formas. Los detalles se pueden leer en cualquier manual de lógica, los invito a hacerlo, donde todavía hoy se enseña esta doctrina según las líneas generales trazadas por Aristóteles. El silogismo es una especie de mecanismo conceptual. 3 conceptos, término mayor, medio y menor, se encadenan entre sí. Como Sócrates es un hombre, y como todos los hombres son mortales, pues también Sócrates es necesariamente mortal. De esta manera se puede demostrar y refutar, puesto que este mecanismo dice en forma perentoria, tal cosa es por necesidad o tal cosa no puede ser. Esto es de gran valor, pero a su vez también tiene sus peligros. El mecanismo puede convertirse en acrobacia dialéctica, jugándose con palabras en lugar de atender a las cosas mismas, sobre todo cuando uno se somete a la reglamentación verbal de ciertas escuelas y se pretende así resolver problemas.
Aristóteles mismo hubiera sido el último en aprobar tales abusos. Sabe muy bien que nuestras palabras expresan conceptos que implican un estado objetivo de cosas. Esto se manifestaba ya en su doctrina sobre la verdad del juicio, pero esto lo expresó además en otro contexto, a saber, en su teoría sobre el origen de nuestras ideas. Según él, estas tienen sus raíces en el mundo sensible, real y experimentable. El saber del hombre no es posesión innata del espíritu. Si ello fuera así, dice Aristóteles criticando la doctrina de su maestro Platón, debería notarse en cierto modo. El alma es más bien una tabla rasa en la que no hay nada escrito. Mediante los sentidos se le imprimen imágenes de fuera. Aristóteles se muestra más positivo que Platón acerca del conocimiento sensible. Los sentidos, dice, tienen la función de transmitirnos las formas de los seres que laten en los objetos individuales concretos, construyendo sus formas estructurales. Las percepciones sensibles se distinguen en cada caso individualmente, pero de ellas se puede extraer una imagen universal. Si se deja de lado las diferencias individuales secundarias, algo así como la forma de un sello es siempre la misma, si bien, por razón de la materia en que se imprime el sello, la impresión es distinta cada vez. Esta extracción de la forma universal es lo que Aristóteles llama abstracción. Este término desempeña también aquí un papel significativo, lo mismo que en la filosofía moderna, con la diferencia de que la abstracción de la filosofía antigua es algo esencialmente distinto de los empiristas ingleses. En efecto, en la formación de las ideas interviene, según Aristóteles, una potencia espiritual llamada más tarde intelecto agente o el nous poietikos, mediante el cual, en las percepciones sensibles, se hacen visibles las formas internas, así como los colores solo resultan visibles mediante la luz. Dado que este intelecto activo despliega una actividad espontánea, la percepción sensible es para nuestro conocimiento, de acuerdo a Aristóteles, una causa material más bien que eficiente, con la cual, en el fondo, vuelve nuestro filósofo a la concepción de Platón. Es empírico, pero no empirista. Ambos pueden también decir lo que más tarde diría Kant, que nuestro conocimiento se inicia en los sentidos, pero no consta de pura percepción sensible. El intelecto es todavía algo propio, más que mera sensibilidad. Hay tesis, arte, cultura y educación.